Intentando con un campo de reflexión especialmente delicado, ¿no? Donde normalmente lo emocional prima sobre lo jurídico, que es una de las vertientes que me gustaría intentar trasladar, ¿no? Que dice la justicia internacional y la normativa internacional sobre todo el momento geopolítico que estamos viviendo, y prima lo emocional, y también prima, cuando hay una circunstancia como la que estamos viviendo, la pretensión de solventar la cuestión con el maniqueísmo más facilón, ¿no? Que es poner a un lado los buenos y a otro los malos, y entonces decir quiénes tienen razón y quiénes no tienen razón, ¿no? Tampoco, desde luego, intentaré caer en la equidistancia. Se puede, como decía Humberto Eco, no ser neutral, tomar partido por la paz, por el arreglo pacífico de las controversias, por la solidaridad con las víctimas de la barbarie que estamos viviendo en diferentes contextos que todos tenemos en mente. Se puede, por tanto, no ser neutral y ser imparcial, dar y quitar razones. No hay razones absolutas. Decir que Putin es un sátrapa y pensar que por eso Zelensky no tiene nada que decir respecto a lo que está ocurriendo, pues es simplificar las cosas, porque si ya uno de los dos le coloco en el rincón de lo inadmisible, no tengo que pensar más. Es pereza del sentimiento, ¿no? Y de la razón. Y yo creo que, como mínimo, seguramente uno de los motivos que os hace uniros a un programa tan sugerente. Yo he cumplido este año 60 años, estoy cerca de poder llegar a disfrutar también de reflexiones de este tipo. Me refiero de reuniros, de socializar, pero sobre todo de volver a casa o a dar una vuelta y generar un sentimiento cívico y constructivamente crítico, ¿no? Que hay cosas, yo leía esta mañana el periódico Desayunando, y hay cosas, por ejemplo, de nuestro ámbito, como lo que hoy abre noticias respecto a una supuesta deriva por la que se quiere liberar a 50 presos etarras anticipadamente. Yo no tengo ninguna empatía respecto a ese mundo, pero lo que se está diciendo es absolutamente incierto, y no voy a entrar ahora en ese detalle. Pero que conozcamos realmente lo que hay detrás, para entender que lo que hubo, por ejemplo, en ese caso, por un tema europeo que abro y cierro rapidísimamente, que es que España recibió una amonestación de Europa porque no cumplió la decisión marco sobre cumplimiento de condenas, y que el anterior gobierno decidió elaborar una ley para evitar que se aplicase el cumplimiento de condenas dentro de Europa, y que el Tribunal Supremo, dividido 6-5, entendió que no hacía falta preguntar al Tribunal Europeo, cuando tiene obligación, si el último tribunal, el máximo de cada Estado, artículo 16 del Estatuto de Lisboa, del Tratado de Lisboa, alberga dudas sobre si una ley de un país, España, contraviene el derecho europeo, tiene la obligación de preguntar. Y no preguntó la cuestión prejudicial porque sabía que el Tribunal de Luxemburgo le iba a decir: usted está incumpliendo el derecho europeo. Ahora se elabora una directiva, se incluye esto. Un compañero del Partido Popular, que es compañero de área, es el que llevó la ponencia del Partido Popular para apoyar esa propuesta hace 2 meses, y ahora esto se convierte en una vía subrepticia para provocar la salida de 50 presos etarras. Primero, no es así, se aplica globalmente. Segundo, responde a una normativa europea de cumplimiento de condenas. Y tercero, lo debemos de conocer. Y a partir de ahí, cada uno y cada una que piense lo que quiera. Pero lees esto en ese terreno, o en otros de la geopolítica, que es a lo que venimos a hablar hoy, y yo tengo la sensación de que nos guían por un camino simplón y gregario. Y eso es lo que no cabe, por lo menos. Y creo que el sentido que tiene que tener estos encuentros es que cada uno respetemos las divergencias de ideologías. Eso es vivir en democracia, el arte de vivir el desacuerdo, dice Sennett, y huir de este carácter tan simplón que nos rodea, por decirlo suavemente, ¿no? Y la labor de quien, como yo, hoy tiene el placer y el honor, de verdad, de poder hacer un intento de exposición del contexto geopolítico, lo último que debiera de movernos y de moverme es dogmatizar. Primero, porque yo tengo muchísimas dudas, o sea, nadie tenemos la verdad absoluta, y tocamos de oído. Yo tengo algunas informaciones que te da gente supuestamente bien ubicada, pues el comisario de Interior de Justicia Interior dentro de la Unión Europea, gente que te habla y que no toca de oído como puedo tocar yo, porque estudias, lees lo que hay, pero realmente formarte una opinión exige tener mucho más conocimiento del que podemos tener. Pero sí, al menos, reflejar algunas certezas en lo posible y tratar de hacer un diagnóstico de situación, ¿eh? Yo creo que yo con eso me daría por razonablemente satisfecho. Intentar no convencer, sino transmitir todo el elenco de
reflexiones que tenía previstas, ¿no? Y que también me gustaría, si lo vierais bien, aunque la tarima parece que impone así una relación de sujeción especial y a veces un cierto, con tanta gente, elemento de, no sé, de freno a la hora de intervenir, seguro que no, pero me encantaría que si hay dudas no abramos un momento al final, sino que si hay cuestiones que queráis comentar, las podamos hacer con razonable dinamismo si os parece razonable. Y con todo eso nos iríamos pues, a un poco antes de las 12 para evaluar todo ello, ¿no? Y cuando pues, Antonio y todo el equipo que organizáis todo este curso me planteó un posible tema, intuía desgraciadamente que también en octubre la geopolítica, en ese binomio tan tremendo entre optar por civilización, por un arreglo civilizado de las controversias o la barbarie, pues también iba a estar de actualidad, ¿no? Y alguna vez ya nos hemos reunido con bastantes de quienes estáis hoy y hemos hablado de cuestiones de este tipo, ¿no? Pero parece evidente, en primer lugar, que la guerra, en el sentido más brutal del término, cobra fuerza como instrumento geopolítico de dominación. Eso es lo que, alguna vez lo hemos comentado, pero resumiendo mucho los modelos geopolíticos que hemos tenido a lo largo de la historia, el primero que, entre comillas, triunfó para generar un dominio dentro de lo que hoy podríamos entender el contexto mundial, salvadas muchas distancias en este adjetivo, fue el Imperio Romano, ¿no? Que a través de la dominación militar logró trasladar su modelo de civilización, su derecho, que es el que estudiamos todavía hoy en muchas facultades de derecho. La raíz de origen de gran parte de lo que estudiamos hoy día en la facultad tiene su origen en el derecho romano, el concepto de civilización, la lengua, el concepto hasta de urbanismo, ¿no? En muchos ámbitos, pero el modelo de llegar a dominar era el imperio militar, que todavía hoy se estudia en academias militares, ¿no? Lo que era el modelo romano. Eso es lo que, sin ir mucho más lejos, Estados Unidos hizo. Por cierto, hay cierto paralelismo entre la barbarie del 11S, del 11 de septiembre, y cómo a Estados Unidos se le fue la cabeza geopolíticamente. Decidió que donde ponía el dedo ponía los misiles y que además iba a abrir una lucha por la civilización, toma oxímoron, ¿no? Contradicción a través de la guerra, cargándose a todo aquel sistema que no fuera democrático. Y en el 2003 invadió Irak. Ningún iraquí había participado en el 11 de septiembre, por cierto, ¿no? Pero orientó hacia ahí el destino, lo orientó hacia Afganistán, y en ambos lugares vemos lo que tenemos, la vergonzante salida hace 2 años y medio de Afganistán y cómo ha dejado hecho jirones la sociedad y en manos de quienes la han dejado. En Irak emergió el Daesh de ahí, ese terrorismo salvaje y caníbal que hemos podido conocer, y extremismo frente a una sociedad razonablemente ordenada, pero sobre todo pretendías extender la democracia, la civilización occidental a través de la fuerza, por cierto, sin ningún apoyo en la legalidad internacional. ¿Ha habido alguna sanción internacional hacia Estados Unidos? Nunca. Ninguna. 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 Ninguna, en primer lugar, porque el Consejo de Seguridad, con los 5 miembros permanentes, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, se autoimpone el veto. Igual que a día de hoy no hay ninguna sanción económica de Naciones Unidas contra Rusia. Ninguna. Porque hay el veto por parte de Rusia y tampoco la hay respecto a Israel, a pesar de que ha habido resoluciones de la Asamblea General, como algún día comentamos, y ahora ordeno más las ideas. El mundo está distribuido en oficialmente 193 estados. O sea, y no hay un manual de independencia de los estados, ni algo que diga tú eres estado o tú no eres, ¿no? Kosovo lo es de aquella manera, porque quiso Estados Unidos, y la diplomacia es el poder de la fuerza. Y hay 193 estados, ¿no? Imaginemos que las 193 personas que estamos aquí sois la Asamblea General, y los que estamos aquí arriba en la tarima, estoy yo solo, hay otros 4 personas más, que uno solo de los que estamos aquí vale por todos vosotros. Vosotros decidís por mayoría una decisión, por ejemplo la de condenar el uso ilegítimo de la fuerza bajo el argumento de legítima defensa de Israel y el genocidio que se está materializando a través del empleo del uso de la fuerza supuestamente de manera defensiva. Nos pronunciamos como comunidad internacional, pronunciamos una resolución. Esa resolución no tiene ninguna eficacia jurídica, ninguna es ninguna. La Asamblea General de Naciones Unidas, vosotros, los representantes de los 193 estados, con perdón, no pintáis nada. Podéis decidir, podéis criticar, podéis proponer,
pero no podéis ejecutar. Esas resoluciones no son papel mojado, no tienen eficacia. Ese es un modo, ya no voy a decir democrático o no, razonable de vivir en el mundo, porque eso frena la laboriosidad del que está aquí y desincentiva al que está aquí para buscar consensos. Podéis estar todas las horas que queráis decidiendo, criticando, pero yo levanto el dedo y os veto el veneno que tiene el sistema. Que 5 estados, y dentro de esos 5, uno solo, se autovete, claro, ¿cómo voy a decir yo, el representante ruso en el Consejo de Seguridad o el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad, que acepto que he incumplido la legalidad internacional? Ya podéis decir lo que queráis, que yo voy a levantar el dedo y voy a decir que no. Ese es el modelo en que está ordenado el mundo. Y claro, ese es un sistema que está comenzando a generar, luego lo trataré de explicar, geopolíticamente hemos empleado siempre hipocresía, eufemismo, conceptos vagos, ¿no? Ahora le llamamos sur global. Estaréis leyendo por muchos sitios esto del sur global. ¿Y qué quiere decir esto exactamente? Porque el sur global entra desde Sudáfrica a la India, a China, por cierto, que poco tiene de país en vías de desarrollo o de ese concepto, pero comienza a haber una amalgama de estados, luego lo veremos, antes eran los BRICS, ahora le llaman con otros acrónimos, que comienzan a decir: no estamos de acuerdo con esta gobernanza del mundo. Y Occidente nos está tratando de dar lecciones de muchas cosas, pero comenzamos a estar desapegados de ese contexto, ¿no? Y comienza a haber de una manera silente un tipo de alianzas paralelas que veremos a dónde acaba conduciendo, ¿no? Pero la realidad, por ordenar este primer inicio de ideas un poco así deslavazadas, es que eso, hace 78 años, después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, se entendió que había que buscar una manera de ordenar geopolíticamente el mundo. Esa fue la idea. El multilateralismo hoy día está muerto. No solo en el terreno de lo que hoy venimos a hablar, también en el comercio. La Organización Mundial del Comercio, que se supone que era un organismo vinculado a Naciones Unidas, que iba a tratar de lograr una liberalización del comercio mundial que favoreciera de manera estable el intercambio de bienes, servicios y capitales, personas no, o sea, libre circulación de personas, de servicios y de capitales, todo lo que puede ser negocio, pero que permitiera también o posibilitara un reequilibrio a los estados más necesitados, ¿no? La OMC, Organización Mundial del Comercio, está muerta desde todo punto de vista, y el primero que trabaja en contra de la OMC somos Europa, que hacemos dentro de Europa un mercado proteccionista, porque lo están haciendo todos los demás. Si veis lo que hace Estados Unidos, me da igual que esté Trump o Biden, al menos en esto, porque Biden ha dictado la Anti-Infraction Act, la ley anti-inflación, que la ha llamado así, y dentro ha metido todo lo que ha querido. Ha sacado a los chinos, a todas las empresas chinas de Estados Unidos, bajo el argumento, para esto la geopolítica siempre vale para un roto y para un descosido. El argumento ha sido: como China no ha sancionado ni criticado la invasión rusa, primer argumento; dos, como todas las empresas chinas están dominadas por el gobierno chino; dos, silogismo, todas las empresas chinas son prorrusas. Consecuencia, fuera de Estados Unidos. Había comenzado a entrar en Estados Unidos, por ejemplo, en un sector que nos afecta mucho, por ejemplo, a empresas como CAF o como Irizar, los autobuses verdes y los tranvías verdes en varias capitales de Estados Unidos, y han desaparecido todas. Se ha vetado la entrada de China, literalmente. La segunda es imponer más aranceles de los que puso Trump en su momento. Y la tercera es favorecer el proteccionismo, ponerla empalizada, calentar la economía internamente. Una gran parte, por cierto, con las dos guerras, abro un paréntesis y lo cierro rápidamente, que el pacto ya escrito sea: Estados Unidos financia la guerra en Ucrania, y esto es lo que está haciendo, que le supone un 1,2 de su PIB, o sea, nada. Y ya hemos firmado Europa que nosotros vamos a financiar la reconstrucción de Ucrania. O sea, uno paga la guerra, calienta la economía, logra que la OTAN, que estaba a punto de morir como organización del Atlántico Norte en el sentido militar, y que luego hablaremos sobre ello porque ha colonizado toda Europa, se rearme ideológicamente, logra todos los objetivos que quiere, y nosotros pagamos la fiesta, con perdón del adjetivo o del sustantivo incorrecto, ¿no? Pero esa es la realidad con Biden, porque
en las relaciones internacionales, que ahora en las elecciones que vamos a tener cierto peso están teniendo, hasta se invierten los papeles, no sabes quiénes son demócratas o republicanos respecto a estas cuestiones. Y yo desde luego no tengo ninguna simpatía a Trump, pero respecto, por ejemplo, a la OMC, que tiene poca visión de gobernante, poca ética, pero mucha visión de negocio, lo que entiende, como ha entendido siempre la administración americana, es que las normas internacionales son buenas si me favorecen, y no las acepto si no me favorecen. Y favorecer significa esto, no significa otra cosa. No significa otra cosa, esa es la manera de trabajar. Y Trump fue a la asamblea de la OMC con los 193 estados y les dijo: ustedes son la Organización Mundial del Comercio, nosotros también. Aquí en el 2001 ha entrado un estado, China, que nos ha engañado como chinos, perdonad el chiste fácil, pero vino a decir, China dijo en el 2001, llevaba muchos años pidiendo entrar en la OMC, porque eso implicaba estar de igual a igual con los demás estados, pudiendo entrar con sus productos en cualquier lugar del mundo, en cualquier mercado del mundo. Dijo, voy a cumplir las reglas de juego, me voy a democratizar, voy a respetar los cánones internacionales, no voy a hacer dumping social, voy a hacer competencia leal, es decir, no voy a hacer imposición de aranceles o ayudas de Estado, que es un tema que conocemos aquí. Si tú proteges a tus fabricantes o a tus productores para ser mucho más competitivo fuera, es lo que está ocurriendo con el coche eléctrico ahora, y al lugar a donde destinas en el mercado están prohibidas las ayudas de Estado, generas un desajuste, una asimetría, porque el que llega de fuera llega subvencionado y entra más fácil en ese mercado. Bueno, pues todo esto que dijo China que iba a hacer no lo ha cumplido, y entonces Trump dijo, podemos hacer alguna de estas tres cosas. La primera, echarles a los chinos. No tenéis arrestos para echarles. Echarles. ¿Por qué no le vamos a echar? Porque muchos estados viven pendientes de su gran acreedor, que es China. Y por lo tanto están así, atenazados. Las relaciones diplomáticas son mucho más sencillas de lo que parecieran. Es extrapolar lo que nos ocurre a cualquiera de nosotros cuando tienes una situación de empréstito, de deuda, que no se te ocurre si puedes no pagarla, o que priorizas cualquier otro gasto familiar a atender a aquello que te puede complicar la vida. Bueno, ustedes no le van a echar. Primera solución. Segunda, cambiemos las reglas de juego. Si uno hace trampas, que podamos hacer los demás. Tampoco lo vais a hacer. Tercera, yo sigo dentro y voy a hacer como él. Voy a incumplir. Y entonces vino la guerra comercial, los aranceles. Y en aquellos aranceles, que comenzó a trastocar la geopolítica, Estados Unidos dictó una ley bárbara. Bárbara. Como fue también la Patriot Act, la ley patriótica después del 11 de septiembre, que venía a decir que todo el que no estuviera de acuerdo con lo que estaba haciendo la administración Bush era un potencial terrorista y no tenía derechos, maniqueísmo a la brava. El americano que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo es sedicioso, es alguien poco americano. Ya estás haciendo algo que hemos conocido aquí también, el bueno y el mal americano, ¿no? El bueno y el mal vasco emerge ahí, brutalmente. Pero es que lo que hizo Trump y la administración, que nos afectó a varias empresas vascas, yo recuerdo perfectamente algún consejo de administración de una empresa dedicada al ámbito del sector marítimo, era que cualquier relación que cualquier empresa del mundo tuviera con el mercado chino, por ejemplo, a ti te provee acero chino una empresa para hacer anclas, este era un ejemplo real, anclas para los buques, y tú pretendes vender esas anclas en el mercado americano. Como proviene en origen de China, prohíbo tu entrada y además te impongo una sanción porque estás negociando con China, al que yo he decretado fuera del orden mundial. O sea, eficacia extraterritorial de sanciones, diciendo que todo aquel que negocie con China es como China. Esto lo decretó el Tribunal Europeo de Luxemburgo como ilegal. Ilegal, porque tras trasladar a un tercero, una empresa vizcaína como la que ahora estaba recordando y cuyo nombre no diré, que le impongan una sanción desde Estados Unidos porque mercadea con China, porque una ley americana, que en principio solo puede tener eficacia dentro del ámbito territorial americano, por muy brutal que sea esa ley, la restringes a tu ámbito territorial. No, no, los americanos o los estadounidenses son así, la extiendo a todos. De manera que si tú pisas suelo de Estados Unidos o tienes propiedades en Estados Unidos o tienes cuentas en Estados Unidos, te las voy a embargar. Eso se decretó ilegal. Ahora, unos cuantos años más tarde, hemos hecho exactamente lo mismo con la Federación Rusa. Igual. Si alguno de vosotros o vosotras, os pongo un ejemplo, tuviese en Donosti una tienda de bolsos y compra un bolso
a un proveedor de San Petersburgo, lo más europeo dentro de Estados Unidos y muy civilizado, por cierto, como ciudad y como sociedad. Compráis un bolso de más de 400 euros, que se considera objeto de lujo, y lo importáis, tenéis una sanción que puede llegar hasta 300.000 euros y el cierre del local. Porque estás mercadeando con un ente privado de San Petersburgo, que no sé si estará de acuerdo con Putin, con la invasión en Ucrania o con lo que fuera. Pero si hacéis esto que acabo de contar, que es real, hay 10.000 páginas de sanciones en relación a Rusia. El Tribunal de Luxemburgo ha recibido solicitudes, oiga, esto es acorde al derecho europeo, y sabéis qué ha hecho, guardarlas en el cajón. No toca pronunciamiento sobre esto. Eso es bárbaro, porque esto no significa apoyar a Putin, significa decir que aquí hay diferentes varas de medir. Pero es que también ocurre algo grave, muy grave, y la afirmación viene de una persona que es jueza en el Tribunal de Estrasburgo. Luego diferenciaremos Luxemburgo, Estrasburgo, Tribunal Internacional de Justicia y Corte Penal, que son cuatro cosas que en los medios de comunicación también se mezclan de manera reiterada, ¿no? Pero el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que engloba a 43 estados porque hemos expulsado a Rusia y por tanto hemos dejado, por cierto, a los ciudadanos rusos sin protección en materia de derechos humanos. Nunca he entendido esa sanción. Que le saques de un tratado, que se fuesen ellos, sería, en mi opinión, reputacionalmente muy cuestionable. Tú te quieres ir, como por cierto el Reino Unido, que está en la idea de abandonar el tratado, porque le están imponiendo cosas, una vez que se ha ido ya de Europa, tampoco le gusta demasiado esto de la Convención Europea. Pues vete a buscar tu imperio populista por ahí. Vete, si tú crees que realmente no te interesa como Estado que tus ciudadanos estén vinculados en el frontispicio de los derechos fundamentales por la Convención Europea de Derechos del Hombre, vete a la caverna. Tú mismo te vas a autocalificar de esa manera. Pero expulsarle, como hemos hecho, desconoce que el Tribunal de Estrasburgo protege a los particulares, no a las banderas, ni a la diplomacia, ni a los estados. Y que, por cierto, en el Tribunal de Estrasburgo, antes de la invasión rusa, injustificable, porque no tiene, explicable históricamente, pero injustificable, porque no puedes vulnerar lo que es la soberanía territorial de un Estado. Injustificable. No tiene fundamento jurídico desde ningún punto de vista, desde ninguno. Pero expulsar, por cierto, el Tribunal de Estrasburgo había comenzado a evaluar 43.000 asesinatos anteriores a la invasión en la zona del Donbass, porque había reclamaciones ante el Tribunal de Estrasburgo contra el régimen de Zelensky, que llegó como llegó, por cierto, con un golpe de Estado interno en Ucrania, hay que contarlo todo también, y que resulta un títere para la comunidad internacional, un héroe por todo lo que ha podido suponer, pero internamente se las trae. Y por lo tanto, otra vez, tampoco es hasta que acabe el conflicto bélico. Porque parece que decir que en Ucrania ha habido asesinatos, por razón del origen ruso de toda una región, es dar alas o razones a Putin para la invasión. O, de alguna manera, poner en cuestión el mundo de Arcadia feliz en el que están los buenos y los malos que os decía al inicio. Y las cosas no son así. Pero que esto ocurra en tribunales de ese nivel es lo que a mí al menos me baja la moral. Porque los mandatarios tenemos el nivel que tenemos a nivel mundial. Por cierto, a nivel de Naciones Unidas, Antonio Guterres es uno de los secretarios generales con mayores principios éticos de los últimos que ha tenido Naciones Unidas, y el equipo que tiene también. Es así, pero se encuentra pues, ante un buque que no tiene rumbo, y como ahora trataremos de comentar. Pero, ¿por qué comento toda esta cuestión, no? Porque cuando conoces algunos detalles como los que trato de comentar ahora, digo, bueno, ¿y todo esto por qué no se sabe? ¿Y por qué no emerge? ¿Y por qué no se abre un debate razonable? Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿por qué no se para esa guerra y la barbarie que estamos viviendo en el Oriente Próximo, ¿no? Que ahora podremos hablar sobre ello, pero sobre todo la primera, ¿no? Porque he tenido diálogos académicos o científicos muy llamativos donde te dice algún compañero o compañera que es que negociar diplomáticamente cuando continúas con la invasión es favorecer al infractor. Cuando la diplomacia no ha conseguido parar una guerra sin aceptar que el statu quo que se ha generado, valga o no valga, no lo puedes lograr revertir de manera inmediata. Pero si verdaderamente tú tienes el objetivo de parar la guerra, tienes instrumentos. Pero es que no interesa a nadie. No interesa a nadie de quienes tienen capacidad para hacerlo. Existe
y esto nos lo dijo, yo creo que lo puedo comentar, Solana en una cena privada después de un encuentro que tuvimos con él hace un poco antes del verano. Él nos dijo que él físicamente ha visto el documento firmado en Turquía ante Erdogan por el que Zelensky aceptaba las condiciones para el fin de la guerra y que le dijeron, olvídate de este documento y la guerra se parará cuando digamos nosotros. Entonces, claro, y se hizo en Turquía, ¿por qué? Pues porque Turquía es la avanzadilla de la OTAN en todo ese ámbito y Erdogan tiene capacidad de estar vitaliciamente en Turquía, pues primero porque todo el ejército turco se forma en Estados Unidos y bajo los auspicios de la OTAN, es un país integrado en la OTAN y es un país que en este momento sirve al mundo occidental de muchas maneras. Primero pone la empalizada, esa que Marruecos levanta y cierra según interese, a la inmigración que no interesa, frena supuestamente el islamismo, yo creo que es lo contrario, o sea, desde Atatürk a Erdogan el proceso de islamización turco es enorme. Por cierto, Turquía es candidato a la Unión Europea desde antes de España y Portugal y ahora mismo tiene un acuerdo de asociación que no necesita ser miembro de la Unión Europea, porque lo que dice es que cuando un producto, un servicio o una persona turca entra en Europa, ha de ser tratado como europeo. Los futboleros y las futboleras recordaréis al menos dos jugadores turcos en la Real, Nihat y Tayfun. Los dos fueron llamados comunitarios B, porque no ocupaban plaza de extranjero. En los 11 eran comunitarios. Si no son comunitarios, Turquía no es comunitario, no, pero como el convenio de asociación dice que una vez que entras en el mercado de trabajo eres tratado igual que un europeo, no ocupas plaza de extranjero. Pero lo mismo con los productos que elabora Turquía, que es como un todo a 100, pero más cerca del sudeste asiático. Porque además, así funciona la geopolítica, a cambio de todos los favores que nos da, llegan buques gaseros de Estados Unidos a Turquía todos los días. Y Turquía es la Alemania del siglo XXI, porque está fabricando a precio de coste. Tiene la energía gratis, tiene una mano de obra baratísima, tiene unas pautas de occidentalización. Si veis, yo no veo muchas series, pero claro, mi mujer ve y dijo, los turcos están, no solo la zona de Galata, que es la más occidental, también la zona asiática, están en un punto de efervescencia que hacen bien las cosas. Y son fenicios. Y fabrican razonablemente bien, y además fabrican barato porque la energía está regalada. Estados Unidos les pone la energía, con lo cual tiene todos los elementos para tener una gran capacidad. Y es controlable para cerrar el círculo. Entonces, y Turquía se prestó a ese tipo de planteamiento hasta que desde el otro lado del Atlántico le dijeron, ¿a dónde vas? Que ahora no toca esto. Y se guardó. Entonces, que alimentes toda esa circunstancia bélica en lo que representa por un planteamiento geoestratégico, geopolítico, pues tiene el adjetivo que queráis poner, pero desde luego es evidente que no se cumple la Carta de Naciones Unidas que te dice debemos de instar al arreglo pacífico de las controversias. Tenemos que tratar de lograr evitar que se diriman los conflictos, sean de naturaleza territorial, étnica, de posicionamiento, pues de la manera que estaba comentando anteriormente del Imperio Romano, ¿no? que es donde domino militarmente, lo voy a dominar políticamente. Eso es lo que cree Netanyahu respecto al Oriente Próximo. Está no solo cometiendo un genocidio bárbaro, y nos pretenden ilustrar diciendo busquemos razones para racionalizar este genocidio. Yo luego no soy antisemita, no soy anti casi nada, pero lo que es inadmisible es entender o pretender entender que tras la legítima defensa está justificado lo que se ha hecho. Porque si justificas esto, justificas la barbarie de los 1.700 asesinados ayer hace un año. Porque también este es el dilema de... Hay una psicología militar y psicólogos militares que abordan estas cuestiones, que dicen, cuando uno dice que se defiende pero está atacando, el que sufre el ataque entiende que está siendo atacado. Está así, o sea, pero es que el Atlántico Norte es Organización de Defensa del Atlántico Norte. Putin dice que en realidad invadió para defenderse. No es verdad, pero dice esto. Israel dice que se ha destrozado con 42.000 asesinatos reales e indiscriminados bajo argumentos defensivos permanentemente, y que este argumento defensivo le permite ir sine die, sin plazo, hasta donde sea necesario. Y nadie cuestiona la ilegalidad de esa actuación. Es más, yo recuerdo, y
y le daba muchas vueltas hace poco a eso, una charla en Donosti hace unos años, organizada por Cruz Roja, y que me pidieron hablar de las convenciones de Ginebra, ¿no? Y yo resulté un invitado un poco amable, entenderme, educado, pero poco amable, como me hicieron ver después, porque en realidad yo lo que venía a decir es que esas convenciones legitimaban el uso de la fuerza militar. Son convenciones paramilitares, no son convenciones para los ciudadanos. Y lo que te está diciendo es, oiga, la barbarie tiene un límite. Usted puede emplear la guerra como quiera, pero dentro de la guerra hay ciertos límites. No atentar contra la población civil, bueno, particularmente mujeres y niños, es lo que se recoge, entendiendo que no van a ser combatientes en ese contexto. Hay hasta 4 convenciones, ¿no? Las convenciones de Ginebra, el llamado derecho humanitario, deberían de empezar por comenzar a decir que no hay justificación para la guerra. De hecho, el único uso legítimo previsto en la Carta de Naciones Unidas es la legítima defensa. O sea, es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es legítima defensa? ¿Qué es? ¿Hasta dónde puede llegar? Lo que es evidente es, la Convención sobre el Genocidio lo deja muy claro, las 4 convenciones también, es que incluso admitiendo el argumento de legítima defensa, hay elementos de barbarie que no se pueden superar y que en este caso se están superando de manera flagrante, de manera obscena y de manera dramática, ¿no? ¿Y dónde está Estados Unidos para dar lecciones de ética en este momento? Porque tendrían la capacidad, pero fijaros cómo en este ínterin a las elecciones todo el mundo se pone de costado y a dejar estar. Luego, la importancia de la vida humana, del concepto de humanidad como está plasmado en las Naciones Unidas, es de usar y tirar. Es echar por el sumidero como tal. Y eso es tremendo, porque si nos damos cuenta de lo que tenemos todos en nuestro interior respecto a lo que representó el Holocausto, ¿no? Y lo que representó la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hubo con anterioridad, y vemos lo que está sucediendo ahora, si no alzamos la voz, ¿cómo vamos a estar legitimados para denunciar barbaridades que se puedan cometer en cualquier otro momento? Es un criterio de oportunidad. Si no lo hacemos, si no nos implicamos respecto a todo ello, a riesgo de que te puedan calificar de una u otra manera, lo que estamos admitiendo es que volvemos a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Que eso estaba en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ni siquiera plasmó eso, ¿no? Pero esa ley del talión, que se ha aplicado durante muchos años en la diplomacia, es lo que ahora tenemos encima de la mesa. Y eso es deshumanizar todo lo que es el contexto mundial. Y la pregunta es, ¿qué cabe hacer, no? Porque lo que es evidente, y lo empezaba a comentar al inicio, es que, primero, el edificio de la convivencia es mucho más débil de lo que pensábamos. Se desmorona inmediatamente, ¿no? 2, el andamiaje que tiene todo lo que es la civilización a nivel mundial, ese andamiaje del que nos dotamos con Naciones Unidas, es una estructura caduca, obsoleta, ineficiente, y que a día de hoy no permite llevar adelante un razonable modo de resolver controversias y de vivir en sociedad. Es tremendo, porque la semana pasada se ha iniciado un ciclo de debates en Naciones Unidas sobre el mundo del futuro, el futuro del mundo, ¿no? Y claro, de repente nos olvidamos, bueno, poco antes, por cierto, perdonad que vuelva atrás, porque es que no quiero dejaros una nube de pesimismo, pero la verdad es que el contexto está como para decir, a ver quién logra cambiar esta inercia tan perversa. Poco antes de toda la escalada que ahora estamos comentando, hubo un debate que pasó inadvertido mediáticamente, no sé por qué, en que hubo un planteamiento de un grupo de pequeños estados, entre ellos varios estados africanos y algunos estados de Latinoamérica, eran cerca de 14, que elevaron a la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de que la humanidad fuera declarado sujeto de protección jurídica. O sea, la humanidad la integramos cada uno de nosotras y nosotros, pero la humanidad como sujeto que permitiera, si se reconociera tal personalidad jurídica, defender que aquellos ataques, por ejemplo, en relación a la no prevención del cambio climático o cuestiones vinculadas a la dimensión energética u otras, pudieran tener
un asidero de reivindicación jurídica. Por resumir mucho, se decía, reconozcamos que la humanidad somos un sujeto de derecho, que tengamos un reconocimiento como tal. Y la individualidad de cada una de nuestras personas ya tiene una serie de reconocimientos en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea de Derechos del Hombre, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vale, y en cada una de las constituciones de los estados supuestamente democráticos que protegen esos derechos, pero que luego los pisotean mirando para otro lado, ¿no? Pero ya tenemos unos estatus formalmente, al menos, defensores, protectores de cada uno de nosotras y nosotros como tal. Elevemos la mirada y convirtamos como sujeto de derecho a la humanidad. No triunfó, se guardó. O sea, no se admitió la votación. Yo supongo que porque daba vergüenza quién se iba a negar y con qué argumentos. ¿Cuáles? ¿Qué argumentos puedes dar? Pero lo lamentable es que un planteamiento pleno de sentido común y que busca entender que hay elementos que están por encima de la individualidad, del egoísmo que cada uno de nosotros o nosotras puede tener en nuestra mirada y que pretende ir un poco más arriba y que busca la justicia intergeneracional pensando en el futuro, que eso alguien diga no toca, es muy revelador de que realmente hicimos aquello después de guerras fratricidas que se estaban cargando particularmente el continente americano y que la entrada de Estados Unidos en ese conflicto también fue una entrada interesada. Y la creación de la Unión Europea también fue una creación interesada. No lo hemos hablado, pero el bueno de Berlanga con Bienvenido Mr. Marshall, en el caso español, es fantástica la descripción, ¿no? Porque en el fondo viene el americano a occidentalizarnos y a llenarnos de modernismo y de modernidad, ¿no? En el fondo lo que decía es, bueno, vamos a crear esta idea de la Unión Europea como proyecto de paz, que en eso sí que estamos sirviendo en estos 68 años de vida que tiene la Unión Europea desde el 57, que nacimos en Roma, pero realmente, habrá otra cuestión y otra pregunta delicada, ¿dónde pone en el Tratado de Roma del 57 y en todos los sucesivos tratados que hemos ido haciendo hasta el actual, que para entrar en Europa tienes que estar en la OTAN? ¿Dónde? Porque el primer Estado que experimentó esa sorpresa fue el Estado español, donde primero se nos dijo, aquí tienes la modernidad y los fondos para modernizarte, pero aquí tienes que entrar en la OTAN y si no entras en la OTAN, olvídate de entrar en Europa. Y es donde Felipe González y el Partido Socialista dijo, pues hay que entrar en Europa, y había dicho de entrada no, y luego convocó el referéndum y dijo, hay que votar que sí. Pero es que todo lo que ha ocurrido desde entonces, y particularmente en el caso europeo, es muy claro. Por resumiros mucho la cuestión, y simplifico, pero digamos, Alemania siempre ha sido proatlantista, porque Alemania emergió de las cenizas del perdedor en la Segunda Guerra Mundial y emergió gracias a Estados Unidos. Y la reunificación alemana la impulsó Estados Unidos. Y Francia ha venido a representar siempre un propósito de decir, bueno, sí, proatlantismo, pero Francia, Estado fundador, pensemos más en Europa. Bueno, Francia ahora bastantes problemas tiene internos como para pensar en Europa, pero ese ha sido un debate importante. También, por cierto, habría que preguntar, ¿no? ¿Qué hacen 50 ojivas nucleares cerca de Berlín mirando a Moscú y dominadas por Estados Unidos y no por el gobierno alemán? Esa es la realidad. O sea, eso, cuando dice Putin que se está defendiendo, dice, es que quítame esto. Porque ¿qué sentido tiene? Si yo no voy a invadir Alemania ni Polonia, yo no tengo ninguna pretensión de invadir eso. Pero tú me estás atacando diciendo que te estás defendiendo. Y esa lógica es perversa, porque conduce a lo que está conduciendo. Pero hay preguntas incómodas que hay que hacerse. En el 2004, que éramos 15 estados hasta entonces, pero es que ahora vamos a ir a la misma. O sea, la Unión Europea fuimos 6, ¿no? Los estados fundadores, luego 9, luego 10, luego 12 cuando entramos España y Portugal, luego 15, Austria, Suecia y Finlandia, estábamos 15 y de repente Reino Unido, otro caballo de Troya del atlantismo, que logró entrar y seguir haciendo lo que le diera la gana hasta que se fueron, llamativamente, buscando supuestamente el imperio, ¿no? Que lo tuvo cuando dominó las vías navegables y cuando dominó el comercio, no, por cierto, con imperio militar. Y como si pretendes pensar en el imperio o en un imperio en el siglo XXI, es que algo no está bien en la cabeza. O
O sea, es inentendible que ese sea el argumento para irte cuando lo que tienes hoy día es una interdependencia brutal unos de otros. Y cuanto más integrados estamos, mejor vamos a poder protegernos en muchos sentidos. Pero la pregunta es, ¿por qué Reino Unido y Alemania, este Reino Unido que ahora no quiere ningún inmigrante, que fue el que en el 2004 promovió, impulsado por Estados Unidos, la extensión de la OTAN a través de la Unión Europea a Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Croacia? Hasta de 15 pasamos a 28, de una tacada, el doble. Y eran todos estados que provenían, efectivamente, bueno, era Checoslovaquia y fue República Checa y Eslovaquia, que en un proceso democrático impecable, en el mismo proceso de negociación empezaron siendo Checoslovaquia y se dividieron, pero el resto sacrificamos la integración europea por la ampliación y por la otanización. Ahora hemos aprobado en plena guerra de Ucrania la ampliación a 35, con los Balcanes occidentales y orientales, con Albania, con Georgia, con Ucrania, 35 estados. Y hemos dicho que ese es un deber democrático que tiene Europa, y a mí me parece muy bien. Pero ya tenemos otras vías de acuerdos de asociación. Entraron dentro, por cierto, los ingleses fueron los únicos que no demandaron o pidieron lo que preveía, como la entrada se temía, sobre todo pensando en Polonia, pues que iba a haber un aluvión de, ya no inmigrantes, porque un ciudadano europeo no es un inmigrante, es un ciudadano europeo que viene a otro país. Polonia fue el único país junto a Irlanda que no utilizó un periodo de carencia de 2 años porque necesitaba estibadores portuarios, y entraron polacos así. O sea, cuando los necesitas, abres la puerta. Cuando hay problemas, son atestados, con perdón. Esa es la hipocresía que funciona. Pero otra vez la ampliación estuvo motivada por el deseo de extender la dimensión de la OTAN, como ahora, exactamente también. Y la pregunta es, ¿y qué pensamos los europeos sobre todo esto? Porque en el 2004 se dijo, estamos restaurando la historia, porque hay, y es verdad, estados, naciones, las 3 bálticas son un ejemplo, que desaparecieron del mapa en la Primera Guerra Mundial. Tú vas viendo la secuencia de mapas, los soviéticos arramplaron con todo lo que quiso en ese momento, pero hablando de injusticias históricas, el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial es el origen de muchos de los males que tenemos ahora. La manera de coger los mapas y trazar fronteras como te da la gana en acuerdos entre estados, ¿no? Entonces, cada vez que hemos adoptado actitudes de este tipo, la civilización se ha equivocado y hemos tropezado y nos ha costado lo que nos ha costado. Ahora lo estamos haciendo acríticamente. Escuchamos lo que hay, apagamos el telediario porque estamos hartas o hartos de malas noticias y nos dedicamos pues, a venir a escuchar unas charlas, a pasear y a tratar de decir, joder, esto no tiene solución. O sea, caemos en un gregarismo o en un pesimismo, que ambas frenan a la laboriosidad de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Pero sobre todo, algo que no pertenece al mundo de la ideología, sino del sentido común, de la lógica, resulta que nadie alza la voz respecto a esas cuestiones. Es muy llamativo, pero tú lees la literatura de esta propuesta de nueva ampliación y dices, todos son estados enormemente complejos desde muchos puntos de vista, a los que Europa, por supuesto, Europa como continente y Europa como proyecto político puede pretender estar cerca, pero es que lo que ocurrió en el 2004 es muy sintomático. Si recordáis, y perdonaré que me enrolle técnicamente con eso, en el 2004 ocurría que teníamos un traje, no sé si me pongo un traje yo de 4 tallas más pequeñas, estoy así, fea, ¿no? Así. Necesitas un traje que encaje en tu contexto, ¿no? Y en el caso nuestro teníamos un tratado, el Tratado de Ámsterdam, donde era imposible que entraran por gobernanza 10 nuevos estados, duplicadas la población, bueno, eran todos estados demandantes de fondos, es decir, ninguno contribuía de manera positiva al presupuesto, implicaba muchas cosas. Y se elaboró la fracasada Constitución Europea, el tratado por el que se instituía una Constitución, que hablaba de la Europa de los estados y de los pueblos, que buscaba un tipo de gobernanza mucho más simplificada. Por poner un ejemplo, decía, a ver,
un gobierno ahora ya nos parece normal, y en Francia desde hace tiempo, ¿no? Y en el caso español hay 22 ministros y ministras, pero decía, un gobierno de 27 o de 28 ministros, que es lo que es la Comisión Europea dentro de la Unión Europea, el gobierno, joder, es ingobernable, ¿no? Porque el día que seamos 40 va a haber un gobierno de 40. Por ejemplo, se dijo, no, tenemos que hacer un gobierno, un verdadero ejecutivo, y eso pasa porque no tengamos un ministro o ministra de cada uno de los estados, que es lo que hoy día ocurre. El debate ahora con von der Leyen no ha sido ideológico, ha sido a ver qué cartera me das a mí. Y a ver, o sea, por tanto no es el gobierno de la Unión, porque cada estado quiere tener a su ministro o ministra ahí y mostrar poderío. Por tanto no es un gobierno o un ejecutivo europeo, sino un ejecutivo de los estados, de nuevo, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Por cierto que en el caso español se votó y fue el segundo referéndum que hemos tenido ocasión de votar los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? El primero fue el de la OTAN, precisamente, y el segundo este. Son las dos únicas veces que nos han consultado en democracia. Por obligación, no por devoción, ¿no? Y salió que sí, pues yo creo que era un excelente tratado, pero fijaros que falta de respeto a la ciudadanía, me permito decir eso, que estamos en familia, porque se dice que es que la democracia directa, joder, a ver si los ciudadanos realmente saben lo que hay detrás de un voto. ¿Alguien leyó los 800 artículos de la Constitución Europea para votar sí o no o abstenerse? Eso es a lo que nos sometieron, a un debate jurídico que ni los expertos o expertas tenían muy claro, pero tocaba hacerlo. Y la hay en Naciones Unidas y la hay a nivel europeo, los estados compiten entre sí, no digo bélicamente, que ahora incluso está ocurriendo eso, sino sencillamente compiten en... Bueno, Francia es el ejemplo más evidente del egoísmo absurdo. Ahora hay dos debates larvados en donde, como es Francia, se le permite, pero el ejemplo nuestro de los 300 kilómetros de Hendaya a Burdeos, que no quieren que entren en ancho de vía europea con el TGV y el tren, que ojalá llegue en algún momento, sencillamente porque les resta competitividad. Pero lo mismo con el corredor del hidrógeno verde o antes con los gasoductos. Todo lo que sea un tercero que le pueda hacer competencia queda orillado. Y hacer la prueba, y habrá seguro más de una persona aquí que habrá tenido experiencia empresarial, en Francia, si no creas una empresa en Francia, como dicen mis hijos, no te comes un rosco. ¿Sabes? Y hacen, bueno, y en Francia, y lo han hecho todos los, desde Sarkozy para aquí, todos, por ejemplo en la industria automovilística, incumplen a la China la normativa europea y aportan en la última 8.000 millones de euros a Renault y a PSA, Peugeot y Citroën fusionados, que son dos productores muy potentes radicados en Francia, pero SEAT, que también tiene en Francia fábrica, o Volkswagen, el grupo alemán, que también tiene, dice, oiga, que yo soy operador en Francia y tú no me puedes discriminar, y si a este le das dinero para que a cambio se reindustrialice, ponga más plantas aquí y no eche a la gente, yo te digo que voy a hacer lo mismo, dame dinero. No les dan, da al capital francés y no da a otro capital europeo. Entonces, es verdad que la fuerza del dinero mueve el mundo en ese punto, pero para eso debería de haber contrapesos que evitaran esa absurda, con todo el respeto intelectual, previsión de Adam Smith en el egoísmo de las naciones o la riqueza de las naciones, diciendo que el egoísmo de cada nación es favorecedora para el resto porque va a incentivar y calentar la economía. ¿De dónde? De lo que hace es agudizar las diferencias. El más rico como país, como corporación o como persona es mucho más rico y falta cohesión, ¿no? Hay Michael Sandel, con lo que el mercado no puede comprar, te lo deja muy claro, ¿no? El mercado puede llegar hoy día hasta derechos fundamentales, ¿no? Desde el momento en que la educación o la sanidad hacen dependerse de ciudadanía censitaria, el que tiene dinero se la paga y el que no, no. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Es un capitalismo caníbal. Luego es un país capaz de lo mejor y de lo peor, pero esa es la evidencia, y cuando tú dejas en manos del capital derechos fundamentales, es el fin de la cohesión social. Entonces, si algo tenemos en Europa, volviendo a lo que comentas, Cristina, es que ya ha habido otros modelos de dominación que hoy debieran de ser modelo para Europa, ¿no? Supongo que Europa, con respeto a Borrell, que ya se va y que ha estado en esta casa más de una vez, tenemos buena relación personal con él desde Governance, pero a mí nunca me ha gustado como político y me parece
que aunque hay cuestiones en las que ha elevado un tono ético de manera interesante, las bravatas respecto a Rusia se las podía guardar en más de una ocasión, que incluso ha llegado a plantear con lo nuclear, ¿no? Es una cosa muy adolescente, en el sentido de muy... Es decir, te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? ¿Pero a dónde quiero llegar? Supongo que Europa no se nos ha perdido nada buscando un imperio militar. Todas las civilizaciones que se han anclado en la fortaleza militar, más tarde o más temprano, han terminado por fenecer. Todas. Mirad la historia. No ha habido una que haya persistido anclada en la dominación militar. Siempre hay otro que te acaba ganando. Y si ese es el modo, a ese carro supongo que no nos subiremos. Que ahora vamos a flirtear con el tema de la OTAN y con todo lo que hay. Yo supongo que ahí no se nos ha perdido nada. El segundo modelo de dominación geopolítica del mundo fue claramente todo el mundo que hoy representaría el sudeste asiático, ¿no? y que vendría a ser el florecimiento del comercio como una manera de dominar el mundo, ¿no? Esa es la segunda manera a través de la cual se ha llegado a gobernar el mundo, a tener una dominación. Supongo que nosotros como Europa, salvo haciendo cosas como las que estamos comentando ahora, tampoco, porque, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, pero lo comentaba alguna vez en mi pueblo, en Zumaya, donde está Valenciaga, y un astillero también desde hace muchos años, ¿no? Si tú ahí dices, joder, en Shanghái están haciendo buques que valen 10, yo estoy teniendo un coste de 15, voy a bajar el salario a los trabajadores, voy a echar a la mitad para que trabajen más horas y voy a conseguir bajar de 15 a 11 y como tengo calidad, al día siguiente los de allí lo ponen a 9. Y tú has hecho girones a la malla social y si esa es la manera de buscar la competitividad, vamos dado, porque no es. Y ha habido un modelo, el modelo griego, también denostado por muchas cosas. El modelo griego fue un modelo que dominó el mundo, ¿no? Y que influyó, y de qué manera, en Roma, que era el modelo de la democracia, de los valores, de transmitir la idea de una vida en sociedad. Eso parece bucólico, parece pseudopacifismo progre, pero yo creo que tendríamos una ocasión de demostrar que tenemos un modelo de sociedad que merece la pena, ¿no? Ahora, antes incluso de la invasión, y yo tengo vecinos rusos en la de casa en Zarauz, Dimitri y Natalia, que tienen el nombre de Tolstoy, ¿no? Y provienen y hablo mucho con ellos, y ellos aman a su país y a la sociedad. No sé, yo no me imagino viviendo en Rusia, me parece una sociedad sin alma, sin derechos, sin libertades, respetable, pero no me iría a ese contexto, y no hablo poniéndome la anteojera, o China, la gente que ha vivido temporadas largas en China y con los cambios que está experimentando ahora, el autoritarismo de partido único, el que eres al final un Excel, no eres una persona, en donde todo se traduce en un instrumento de control, donde no hay derechos o los que hay están supeditados a ser más competitivo. Estados Unidos, yo he vivido un año solo en Estados Unidos y en Boston, la zona más europea de Estados Unidos, por tanto no puedo hablar, pero no me atrae como modelo de vida. O Brasil, que crecía al 4% y que sigue siendo el gran gigante ahí oculto, y miramos a nosotros y decimos, ¿hay algún lugar del mundo, digo, más allá de lo que te tire el terruño y donde vivas, que tenga elementos para convivir de una manera saludable en términos globales, con todos los elementos de crítica que pueda haber? ¿Hay algún lugar distinto a Europa, entendido globalmente, ¿no? Porque el proyecto europeo, además, es muy delicado, ¿no? Esa idea tan compleja, y además no tenemos dirigentes de nivel ahora, como los pudimos tener, ¿no? Con Jacques Delors o con padres fundadores, ¿no? Que decían lemas tan interesantes como nada es posible sin las personas y nada subsiste sin las instituciones. Y me parece un lema precioso. O sea, las personas somos el elemento referencial de la política y nada es posible sin las personas tienen que ser el centro, pero nada subsiste sin las instituciones. Si tú no tienes una institución fuerte que te represente, que vele por un bien colectivo, que tenga realmente esa visión global, la fuerza de la sociedad por sí misma no es suficiente. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Es complicado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, volviendo atrás, el problema yo creo que de Europa ahora mismo es casi existencial. Estamos haciéndonos la guerra unos a otros, nos estamos dejando llevar por decisiones geopolíticas donde hubiéramos podido ser
ejemplo, ¿no?, de muchos ámbitos. Ayer hablaba por un tema jurídico con una empresa que no voy a comentar ahora el caso, ¿no?, pero la pregunta es, nosotros en la Unión Europea seguimos manteniendo a Israel como mercado preferente, tenemos un tratado bilateral de inversión recíproca que tiene una cláusula final que dice, como dice la que hemos hecho con los otros 120 estados, por ejemplo con Vietnam, el último, es una cláusula de protección de derechos que dice, si cualquiera de las dos partes firmantes vulnera la legalidad internacional o los derechos fundamentales, se denunciará este tratado. Lo puede hacer Israel si la Unión Europea lo hiciera y la Unión Europea si lo... y no se ha hecho. Y seguimos admitiendo pues que hay empresas también de Europa que están trasladando todos los días armamento a Israel, no solo Estados Unidos. Y eso, nosotros tuvimos que hacer un informe muy delicado interno para el gobierno vasco desde el instituto, que costó mucho recobrar las fuentes, que era el tráfico legal, por supuesto, no ilegal, el tráfico legal de armas desde el puerto de Bilbao. Y yo me quedé muy sorprendido del volumen de industria bélica que tenemos. La respeto en el sentido de que es un modo de vida para algunos, pero en un contexto como el que estamos viviendo ahora, difícilmente puedes entender que eso tiene más misión que la de matar a personas bajo argumentos de objetivos políticos, ¿no? Entonces, la Unión Europea, que es la que tendría capacidad, la Unión Europea tiene reglamentos que son de ponerse a temblar, como el de libre circulación de documentos para la tortura. O sea, hay un documento, que lo podéis ver, donde hay instrumentos no permitidos e instrumentos permitidos. Luego estás diciendo que hay una libre circulación de medios de torturar a una persona. Entonces digo, joder, y nosotros queremos representar un modelo de civilización postmoderna. No nos podemos ni debemos de poner a la altura de China, pero tendríamos capacidad para ordenar las cosas. Por ejemplo, para cooperar entre las empresas. Alguien tiene que marcar el rumbo. Normalmente un político tiene que ordenar el puzzle y las piezas del puzzle ya trabajarán. Pero si yo digo a 5 empresas del sector automovilístico, mira, va a haber dinero para las 5 y os tenéis que segmentar en la producción. En la producción, la distribución luego es otra historia. Vais a tener dinero, pero cooperar. Aquí la única manera de cooperar que tenemos es fusión por absorción. Compro la empresa. Y solo nos quejamos, hoy también la prensa es lo mismo, cuando de fuera vienen a comprarnos. Y cuando compramos nosotros somos, iba a decir cojonudos, buenísimos. Y cuando una compra a otra, o cuando, como está ocurriendo incluso en el mundo cooperativista, que conozco bien desde el Consejo Laboral, escuchan desde como pro bono y consejero independiente, está empezando a ocurrir, pero ha ocurrido hace 2 semanas de nuevo entre cooperativas, que como si fueran futbolistas, compro a todo el departamento de ingeniería de una empresa. ¿Cómo? Ofreciéndoles más salario, más días de trabajo desde casa y mejores condiciones. Entonces, yo ya resuelto mi problema. Tengo a 5 buenísimos que no tenía. ¿Y a qué? Que se busque la vida. ¿Esa es la manera de hacer país? ¿O no tendríamos que buscar una colaboración? Pues, cuando no hay un orden institucional con las ideas claras, me refiero a nivel europeo, cada Estado hace lo que le da la gana. Meloni ya la hemos homologado como dirigente, ya está homologada. ¿Por qué? Al margen de cualquier otra valoración, ha condenado la invasión de Rusia, 1, 2, ha dicho que no es antieuropeísta y que está a favor de Europa. 3, con respecto a la inmigración ha levantado un poquito el pie del acelerador y a partir de ahí campeona mundial dentro de Italia y dentro de Europa. Entonces, ya sé que es fácil expresar de esta manera las cosas y más complejo seguramente luego llevarlo adelante, pero el gran problema en Europa es que los que están gobernando lo intergubernamental, los gobiernos de los estados, que son los que mandan, no quieren que lo supraestatal, lo supranacional, la idea de Europa por encima de los estados, triunfe. Europa tiene 2 almas, y antes empezaba a decir que tiene un lema precioso, ¿no? Unidos en la diversidad. El lema americano es exactamente el contrario, fusionamos la diversidad en la unidad. Hasta ahora todos diríamos, joder, la cohesión no es exactamente el modelo de vida en Estados Unidos, ¿no? Fijaros, en toda su vasta extensión tienes lo que tienes, ¿no? En global.
Pero nuestro lema es muy distinto, es decir, nos unimos, pero respetamos nuestra diversidad. Suena súper bonito en todos los niveles. Pero luego, ¿cómo lo concretas? ¿Cómo lo concretas eso? Hace falta dirigentes con un poco más de vista y de visión. Y alguien que pudo tener algo de visión en algún momento dado humanista, Merkel con la anterior crisis de la migración, y estuvo de acuerdo en, bueno, y aparte que Alemania tiene todo lo que tiene con respecto a Turquía y Siria también, que tiene muchísimos refugiados, ¿no? Pero al momento que tuvo un mínimo gesto de humanidad, le costó varios puntos electorales y dijo, ya he visto lo que hay, para atrás, ¿no? Por cierto, Alemania, que precisamente por ser proatlantista, fue el único estado al que se le permitió una negociación bilateral con Rusia, incluso en la llamada Guerra Fría, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, era gente de confianza. Y ahora veis, hasta el momento en que se ha desmoronado todo fruto de la guerra, de la invasión y todo lo que ha sucedido, esas llamadas puertas giratorias, importantes dirigentes de gobiernos, tanto de Länders como del gobierno federal alemán, estaban en empresas rusas, del gas, del petróleo, y Alemania, ¿por qué era tan competitiva? Hace las cosas bien, pero tampoco tan distanciadamente bien de nosotros en muchas cosas, ¿eh? No por la energía. Alemania era la Turquía de la actualidad. Tenía a saldo la energía. ¿Por qué? Porque el pacto con Rusia funcionaba. ¿Cómo funcionaba? Tú me das la energía y yo te doy la tecnología y las personas. Así ha funcionado. Estoy resumiendo mucho. Pero eso se permitía con el beneplácito de Estados Unidos, que a cambio tenía 50 y tiene 50 ojivas nucleares en Berlín y bases militares en Alemania. O sea, todo tiene un coste en términos de lo que estamos comentando y nada ocurre por casualidad. Entonces, esta idea, no sé, originaria de la Unión Europea, ¿no? de ese criterio de unidad en la diversidad, ¿por qué no lo llevamos adelante en otros muchos ámbitos, ¿no? Una vez os he, creo, comentado cómo hay campos el que yo conozco con un poco más de propiedad y colaboro en la Comisión Europea como supuesto experto independiente en temas que no tienen glamour político, que son los reglamentos europeos, las leyes europeas, pues sobre la familia, sobre el divorcio, sobre las herencias, sobre la responsabilidad parental, sobre el secuestro civil de menores, sobre la filiación, o sea, el campo de las personas, ¿no? Donde pues, tenemos un reglamento europeo que nos dice cómo se regula nuestra herencia y que tiene enorme importancia ese reglamento europeo. Hoy nos voy a cansar con eso, pero ahí sí hemos hecho realidad esto. O sea, fijaros que tenemos estados, en este ejemplo, cierro rápidamente el paréntesis, pero para ver cómo si hay voluntad política, lo técnico se puede llevar adelante. Tenemos países como Malta, que hasta un poco antes de la pandemia, hasta hace 4 años, prohibía el divorcio. En Malta no te podías divorciar, porque tiene un convenio con la Santa Sede, un concordato, como tiene España, por cierto, pero mucho más fuerte. En Polonia, hoy todavía, el matrimonio es pseudosacramental, y como pasaba aquí hace años, el divorcio es causalista. Tengo que decir, ¿por qué causa mi divorcio de ti? ¿Qué has hecho para que te divorcie? Y hay una especie de penalización de conducta. Entonces, o sea, digo este ejemplo. España, te puedes casar a la mañana ante notario y divorciarte a la tarde, prácticamente. No es así porque hay 3 meses mínimos de duración de la unión, pero quiero decir, hemos evolucionado. En España durante años el divorcio estuvo prohibido, pero incluso el divorcio extranjero era un anatema. No se permitía la ejecución del divorcio. Hemos dado la vuelta, ¿no? Pero en este ejemplo que estoy comentando, y haría muchos más, tenemos 27 modelos de familia. Y hemos logrado un reglamento en el que hemos dicho, yo, aunque no me guste, respeto a los polacos, pero que me respeten a mí. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, que si un polaco se casa con una donostiarra, o con otro polaco, otro español aquí, por cierto, el matrimonio homosexual, que está previsto en ciertas legislaciones, la española, y que Polonia lo prohíbe. Pero en el ejemplo que estoy poniendo, Polonia dice, no imponer, no impedir, es decir, yo no estoy obligado a regular el matrimonio homosexual, que Europa no me obligue. No estoy obligado a reconocer el divorcio acausal, sin causa. ¿De acuerdo? Usted legisle como quiera, dentro del respeto a los derechos fundamentales, que esa es otra cuestión. Pero, este es el ejemplo, una sentencia española de divorcio se tiene que reconocer en Polonia sin ninguna traba. Y se reconoce, unidos en la diversidad. Yo no admito, no tengo la legislación española de divorcio, pero si un juez español divorcia a un polaco aquí,
yo tengo que admitir el divorcio al principio de reconocimiento. Es un sano equilibrio. Respeto tu visión cultural de la familia, aunque no la comparta, respeto tu regulación, pero como vivimos en una unión, lo que haga España, en este ejemplo, un juez español, tú lo tienes que respetar. Es un ejemplo de un sano equilibrio. Estoy simplificando mucho, pero hay 27 reglamentos en esa materia, que además han hecho otra cosa, que como no tienen glamour político, no soliviantan a nadie, ni nadie ve ahí un riesgo de que esto pudiera generalizarse, que es lo que deberíamos de hacer, que es la cooperación reforzada. Estamos 27, pero dentro de nada vamos a ser 35. ¿Cómo vamos a alcanzar acuerdos los 35 por unanimidad? O los 27, no alcanzamos nunca. Entonces, la única manera, eso que tiene tan mala fama, que es la Europa a diferentes velocidades. Otra vez es una cuestión de geopolítica, ¿no? Eso no está bien, unos más que otros, no es unos más que otros. Es o nos integramos más los que queramos, o tú no me lo impidas. ¿Y cómo se hace con las cooperaciones reforzadas? Cosa que no cabe en Naciones Unidas, pero que es un modelo que cabría extrapolar allá. Oiga, si un mínimo de un tercio de estados, 9, un mínimo de 9, estamos de acuerdo en elaborar una ley europea, por ejemplo, en materia de divorcio, el ejemplo que os acabo de poner, porque la cooperación solo se aplica por barrios. En campos más delicados, política exterior, presupuestos, ámbito militar, ahí no toca. ¿Por qué no toca? Porque no quieren los gobernantes. Jurídicamente es perfectamente posible. 9 estados decimos sí a este reglamento. ¿Y los demás? Bueno, seguir cada uno con vuestra ley. Pero ¿qué está ocurriendo? Los reglamentos en esta materia de familia funcionan tan bien que estados que inicialmente han dicho que no, se acaban adhiriendo. Y en cada uno de esos reglamentos que hemos empezado, 9 estados, hay 20 y pico. Y otros irredentos que no entran. Vale, sigue tú en la caverna. Sigue tú, Rumanía o Bulgaria, regulando eso. Yo no te lo puedo imponer, tú verás. Pero tú no me impidas a mí, con tu veto, el que yo avance. Esa es la manera en la que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer para funcionar en Europa. Y ser valientes como para extrapolar esto a otros ámbitos, incluida la política exterior. Alguien dice, joder, eso es un lío, estás fragmentando Europa. Yo prefiero dividir desde el sentido común la lógica y la profundización en la integración que quedarme quieto porque o todos o ninguno. Eso es lo que ocurre en el mundo en este momento. Y en Europa, ahora mismo la batalla geopolítica, y todo el mundo hemos oído hablar ahora del informe de Enrico Letta y de Mario Draghi, detrás de esos dos textos hay un propósito de lograr que superemos la regla de la unanimidad, que suena aparentemente mejor que la de Naciones Unidas, porque hay 5 privilegiados, ¿no? Rusia, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que tienen la capacidad individual de vetar. En Europa copiamos mal. Dijimos, vamos a poner derecho de veto, pero que lo tienen todos. Todos significa que cualquier estado, Malta, con 400.000 malteses, y algún día, seguro que os he podido contar en algún momento ese ejemplo, recuerdo cuando el Prestige, ¿no? Que se dijo, esto no puede ser, hay que proteger nuestros mares, hay que fortalecer la legislación europea de prevención a través de medidas de control en los puertos, análisis de la antigüedad de los buques que llegan, petroleros de doble casco que tampoco son la panacea de total seguridad, pero previenen, una serie de propuestas. Malta dijo, no, yo digo que no. ¿Por qué? Porque tiene un suculento negocio con pabellones de conveniencia. Las licencias las paga a precio de saldo, pagan los impuestos la naviera ahí, las exigencias de control de las tripulaciones, generalmente filipinas o asiáticas, no exigen demasiada formación, y entonces, como tenía un buen negocio, dijo, yo no. Hasta que en aquel caso le dijimos, bueno, venga, ¿qué quieres? Digo, pues quiero, y esto es caso real, que por 400.000 euros, y salieron así de rusos, se pueda adquirir la ciudadanía maltesa. Entonces, una inversión en Malta. En Malta hay casi más rusos que malteses actualmente. Y ahí se han ido, por ejemplo, después de Gibraltar, la gran mayoría de las empresas de apuestas electrónicas están allí. O sea, es el Gibraltar del siglo XXI, Malta y Chipre. No tengo nada en contra de Malta, donde mucha gente manda a sus hijos e hijas a aprender inglés, porque es una isla razonablemente tranquila y territorio europeo. Vale, Malta impuso el veto hasta que puso el cazo y le pagamos lo que quería. Esa es la manera de actuar. Porque antes ponía otro ejemplo
democráticamente poco edificante. Cuando tiramos por la borda el tratado por el que se instituía la Constitución Europea, encomendaron a Antonio Vitorino, comisario de Justicia e Interior de la Unión Europea y un gran amigo que acaba de estar 5 años en Naciones Unidas al frente de migraciones internacionales. Una persona que también ha estado por Donosti más de una vez y con una gran valía, que fue, por eso se llama Tratado de Lisboa, el que con ocasión del semestre de presidencia portuguesa preparó el Tratado de Lisboa, que es el que, o si vas a un país nórdico, es decir, que es una ciudad amigable y un país en general singular, ¿no? Pero son muy complejos también. Y entre otras cosas, interpretaron de la Carta de Derechos Fundamentales que había un derecho al aborto. Primero, la Unión Europea no se pronuncia sobre esa cuestión. Deja en manos de cada Estado la regulación de cuestiones como este tipo. Otra vez, unidad en la diversidad. Segundo, confundía, como confunde muchas veces la sociedad, la cuestión ética del derecho al aborto con la despenalización del aborto. Son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes, como también la gestación subrogada. No es exactamente lo mismo estar en contra o a favor o tener dudas éticas respecto a una u otra vertiente, que no son probablemente comparables en muchas cosas, pero tienes tu visión sobre los intereses en presencia, y otra cosa es la penalización de la conducta. Confundían las cosas, pero dijeron, no, a mí o me modificáis o no hay tu tía. Les dijimos a los irlandeses, os vais. Entonces, al final, era tan, y entonces alguien se puso colorado en el Consejo, porque dijo, oye, ¿cómo les vamos a echar a los irlandeses, artículo 50, lo del Brexit, cómo les vamos a echar? No es que se van, les echamos, si no están incumpliendo. Lo que dicen es que piden lo mismo que los holandeses y los franceses, que no están de acuerdo y que como es o todos o ninguno, pues que ninguno. ¿Qué acabamos haciendo? Un protocolo para Irlanda, donde dijimos una serie de cosas que, de haber respetado la legalidad internacional, hubiéramos tenido que ratificarla a todos los demás estados. Un protocolo que se hace solo para un estado y que ratifica solo ese estado no nos vincula a los demás. No tiene eficacia jurídica. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero es más, o sea, nos hacemos trampas al solitario. Cuando los ingleses estaban dentro y tuvimos toda la historia de la crisis económica brutal del comienzo de la década de los 2010, 2009, y llegó el tema de la austeridad, recordad, se modificó el tratado para prever sanciones que la Comisión Europea podía poner a los estados que no respetaran esos objetivos de austeridad, que no respetaran los cánones presupuestarios, y se dio también competencias al Tribunal de Luxemburgo para poder imponer sanciones. Y el Reino Unido dijo no. El Reino Unido era parte de la Unión Europea y rige la regla de unanimidad. Alguien dijo, oiga, las sanciones que has dictado son ilegales porque la reforma del tratado no es legal, porque es o todos o ninguno. ¿Y dónde está la firma del Reino Unido? No está. Le hemos permitido hacer lo que quiera. Como era el Reino Unido, como no era Orbán, que ahora dice muchas veces, oye, pues yo me quedo solo, a mí no me apliques esto. Y a este le demonizamos. Seguramente con razón en muchas cosas, pero otra vez hay diferentes varas de medir. Que es exactamente lo mismo que sucede con la geopolítica mundial, ¿no? Con lo que anteriormente estaba comentando, ¿no? Al final, tú compruebas cómo todo ese andamiaje del que os estaba hablando anteriormente funciona con diferentes criterios a la hora de fijación de sanciones, a la hora de condenar prácticas o conductas, a la hora de permitir actuaciones desviadas desde el punto de vista jurídico. Y cuando se hace esto, pierdes dos cosas, pero sobre todo pierdes la legitimidad para invocar eso mismo que tú no has querido aplicar. Es decir, si tú no respetas la legalidad, ¿con qué legitimidad vas a venir después a invocar esa misma legalidad? O sea, en el ejemplo que os he puesto al comienzo, incorrectamente a lo mejor, pero si ahora el Partido Popular y Vox, pero me quedo con el Partido Popular, que fue el que incumplió el derecho europeo no cumpliendo esa decisión marco, ahora se lleva las manos a la cabeza, cuando además os empezaba a comentar que el parlamentario que ha intervenido es compañero de Internacional Privado, o sea que sabe de qué se está hablando, porque conoce la norma. Le conozco yo a él, es un chico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es el que puso el Partido Popular para decir que no formulaba enmiendas y que era correcto. Y ahora resulta que de rondón estás colando no sé qué reforma. Oiga, no, primero, usted no cumplió la legalidad europea. Ahora se cumple
Usted ha dicho que está de acuerdo y ahora, cuando algún periodista avezado ha dicho que esta va a ser la consecuencia, usted se sube al carro de la crítica. A lo mejor tendría que dimitir a alguien de su partido, que no les ha advertido de que esta era la consecuencia. Y a ver cómo dice que no estoy de acuerdo porque esta es la consecuencia, pero di la verdad. No, la directa es decir, hoy en el Senado quito del orden del día la votación final, cuando ya ha pasado el plazo de enmiendas. O sea, es un trámite legal, democrático, correcto. Esta es una manera, perdonar, pero lo que está pasando lo mismo en la legalidad internacional. A ver, ¿cuándo va a poder ir al Consejo Europeo de Naciones Unidas en Ginebra un representante estadounidense a hablarnos de ética de las relaciones internacionales? O de respeto a la legalidad de las relaciones internacionales. ¿Con qué legalidad sí? Porque tiene capacidad de intervenir. Pero ¿con qué legitimidad va a poder expresar esto? Y segundo, ¿qué pensamos la ciudadanía, ¿no? De una manera de entender las cuestiones básicas de convivencia en sociedad, donde decido sancionar o no sancionar en razón de quién es el destinatario de las eventuales sanciones, ¿no? Y eso me parece que es demoledor, ¿no? Tremendo desde ese punto de vista y la misma, no sé, la misma belicosidad dialéctica, permitidme la expresión, o el mismo compromiso, ¿no? Absolutamente férreo, firme, que ha tenido la Unión Europea con respecto a Rusia, ¿no? A Rusia le han impuesto sanciones Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Esos son los que han impuesto sanciones a Rusia. ¿De qué se nos ha perdido a la Unión Europea poniendo sanciones internacionales? Vale, si las ponemos ahí, porque entendemos que somos el adalid de la defensa del respeto a la legalidad internacional, y como Naciones Unidas no pone, porque el representante ruso ha levantado y ha puesto el veto, nosotros sancionamos, muy bien. Y no hay incumplimiento de la legalidad internacional por parte del Estado de Israel en este momento. ¿Y por qué nosotros no adoptamos esa decisión? ¿Por qué nos ponemos así de costado? Criticamos, elevamos la voz, pero no somos capaces de llegar a un acuerdo. Primero porque hace falta la regla de unanimidad. Regla de unanimidad. Que en Rusia algún día saldrá, por respecto a Rusia, lo que nos está costando dentro de Europa. Ya emergerá. Lo que está costando que no haya habido nadie que haya vetado ese tipo de praxis. Y que, si os fijáis, el que hace o osa decir, oye, joder, es que igual estamos traspasando una línea roja respecto a el apoyo a Ucrania, porque nos estamos implicando ya de manera directa, ya no en la defensa, sino en el ataque. El que osa decir algo de esto, primero incomoda, pero segundo le dicen, ¿quieres que hablemos de los fondos europeos? Porque igual tienes un problema para recibirlos. Ese es el chantaje con el que se está jugando, literalmente, es así. Es así. O sea, te lo dicen de una manera más o menos elegante, pero te dicen esto. Y claro, esto es lo que a mí al menos me deja sin argumentos, también con los estudiantes en la facultad, para tratar de decir que merece la pena pelear por una legalidad internacional que realmente civilice lo que es el contexto internacional. Resulta difícil, porque al final, cuando se buscan atajos de esta naturaleza, con diferentes varas de medir, ¿no? En realidad estás dando la razón a los incumplidores de esas legislaciones. Cuando un Estado de Derecho se desvía del Estado de Derecho para intentar buscar un atajo para solventar un problema, sea de violencia, de terrorismo o de otro tipo de cuestiones, está dando la primera victoria a quienes están cometiendo ese tipo de tropelías. Si crees que a corto, como está pensando ahora Netanyahu, se está pensando que a corto la dominación militar le va a permitir consolidar un verdadero cambio de régimen en toda la región, es que ha leído pocos libros de historia o que los ha leído y que como su futuro político depende de lo que está haciendo ahora, pues esté en esa espiral. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que hay un enorme apoyo de la sociedad israelí a eso. No son solo los ultraderechistas que están en el gobierno y esa idea del gran Israel que está brotando, y a mí eso es lo que más me lleva a la decepción, al pesimismo y a preguntarme, ¿no? Y como siempre lo hablaba al principio, hablar de oído o hablar puntualmente, yo sí he podido hablar con representantes palestinos por una cuestión profesional y con, todos tendremos seguro, gente cercana perteneciente a toda esta dimensión
judía, ¿no? Y te dan explicaciones y te pueden decir que efectivamente hay excesos, pero hay un punto de reconocimiento de la existencia de justicia en lo que se está haciendo, y me parece tan perverso que se pueda interpretar de esa manera, es decir, que se justifique bajo un argumento casi de justicia natural, que lo que se está haciendo tiene una razón lógica de ser, que si aceptamos acríticamente eso, no tenemos marcha atrás, porque ese mismo argumento se va a poder esgrimir por cualquier otra persona que, al hilo de cualquier eventual invasión o agresión, formalice ese tipo de planteamiento, ¿no? Y yo por eso os decía que estamos viviendo un momento muy delicado, y había recogido diferentes argumentaciones, ¿no? para ver un poco cómo dar una explicación a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y recogía la idea antes, ¿no? Perdonadme que dé un paso atrás, ¿no? Pero estamos ahora en lo que en la mitad del siglo pasado se llamó un momento Suez, la crisis del canal de Suez, que fue el momento de que empezó a disgregarse el Imperio Británico. O sea, y en nuestro caso, si hago un resumen muy acelerado, en 1991 cayó el muro de Varsovia, cayó la URSS. Habría que empezar a preguntarse qué sentido tenía a partir de entonces la existencia de la OTAN, ¿no? Pero cayó la URSS, y un mundo que había sido bipolar, ¿no? La llamada Guerra Fría, pasó a ser un mundo unipolar. Durante mucho tiempo, la hegemonía liberal de Estados Unidos, todo lo que he comentado respecto a lo que supuso Irak, lo que supuso Afganistán, bueno, todo un contexto, y de repente pasamos de la bipolaridad a la unipolaridad, a una multipolaridad. ¿Por qué? Porque la Federación Rusa emergió como tal, Putin añoraba la vieja Unión Soviética, es evidente, y tiene muchas repúblicas satélites bajo su yugo, claramente en esa vertiente, y China emergía, pues como estábamos comentando, ¿no? En esa vertiente. Y todo lo que ahora surge y emerge es una recomposición de toda esa dimensión. O sea, Estados Unidos está consiguiendo, minar, no con las sanciones, por cierto, sino con todo lo que está siendo esa dimensión internacional y de riesgo de embargo, la actuación de Rusia. Rusia se ha visto gripada esa idea de ruta de la seda, en donde iba de la mano con China. China también tiene serios problemas internos en clave de todo lo que describíamos, ha dejado de ser el gran almacén fabricante del mundo, y efectivamente también nosotros, ¿no? Cualquier empresa vasca que quisiera llamarse multinacional y que no estuviera en China no era una empresa multinacional así como Dios manda, con perdón, ¿no? Todo tenía que ir a esa dimensión o a esa vertiente, ¿no? Y China había iniciado, hay algo que a mí me sorprende que no esté siendo evaluado o analizado, China ha empezado a mirar al mundo árabe antes del 7 de octubre del año pasado, y poco antes del 7 de octubre del año pasado logró lo que Estados Unidos no había logrado en 50 años, que era poner de acuerdo a Arabia Saudí y a Irán. Son los dos polos, no solo por la dimensión chií y suní, por las dos concepciones del Islam, sino por el peso político de un país y de otro, y lo que no había logrado Estados Unidos lo logró China. Y me pregunto, detrás de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿qué está esperando China? Y no tengo respuesta, pero hay algo que no cuadra en cómo se está cumpliendo un guión de actuación. O sea, cómo el 7 de octubre está teniendo unas réplicas torpes, permitidme la expresión, por favor, bélicamente, desde el Líbano por parte de una vertiente. Pero todo lo que está ocurriendo, de todos esos atisbos de agresión por parte de Irán, no cuadran en el guión. Igual que hay quien dice, lo leí en un autor americano además, que escribía desde Connecticut y a lo mejor era la típica teoría conspiranoica, ¿no? Pero como que se va a acreditar y se va a saber que la CIA y también el Mossad conocía los planes del 7 de octubre y que no hizo nada por evitarlo, que probablemente no conocía la dimensión. Eso es pura especulación, pero os lo cuento como la gente construye teorías para decir, y habréis oído, yo lo he leído en una revista, Foreign Office, una revista de estudios internacionales, donde
sí, formula como especulación, pero argumenta, o sea, está dejando caer que hay cosas que no suceden en ausencia de guión. Yo no sé si realmente se puede llegar a pensar hasta ese extremo, pero lo que sí creo que es relevante es subrayar que todo lo que estamos conociendo significa el fin de un modelo de civilización occidental, que se supone que anteponíamos a cualquier otro valor el de la defensa, siempre de una manera muy singular, por decirlo suavemente, la defensa de principios y derechos fundamentales, ¿no? Les decía antes, solo por lanzar el flash, si os parece, como también hay una mezcla o una confusión entendible también en más de un caso, de, oiga, pues esto lo podremos defender ante algún tribunal, ¿no? Habrá algo que permita decir, esto no es admisible, ¿no? ¿Y qué tenemos en el mundo, ¿no? Para buscar justicia objetiva, justicia real ante lo que está sucediendo. Un tercero imparcial que evalúe, resuelva y juzgue, ¿no? Porque todos los demás son juez y parte. No vamos a dejar a Estados Unidos o a Rusia que decida si es legal o no es legal una u otra actuación, porque son juez y parte, no son imparciales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el mundo? En el mundo, si recordáis, justo después de la Segunda Guerra Mundial y en paralelo a la creación de Naciones Unidas, se creó los juicios de Nuremberg, el tribunal que juzgó a los dirigentes nazis, responsables del Holocausto y a colaboradores de ese ámbito, y ahí se creó un tribunal ad hoc, específico, que juzgase o evaluara ese tipo de conductas que se entendían crímenes de lesa humanidad y que tenían la necesidad de evaluarse y de corregirse desde ahí. Pero ese tribunal ad hoc se entendió que tenía que tener una estructura, digamos, permanente. Y se creó, primero, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Está ahí en Scheveningen, a las afueras de La Haya, cerca de la playa de La Haya, que tiene una playa muy ventosa, pero donde apenas se bañan porque allí la mar está fría y no es una playa muy agradable, pero ahí está al lado. Bien. Y entonces se creó el Tribunal Internacional de Justicia que juzga a estados, no juzga a dirigentes de estados, juzga a estados. En el caso actual, ¿y al amparo de qué? Dice, oiga, mire, cualquier conflicto que emerja entre estados por el incumplimiento de tratados internacionales, tiene que haber un convenio internacional que se entienda que una parte que ha ratificado ese tratado, que es parte en ese tratado, una parte de la comunidad, un estado que ha ratificado ese tratado, lo ha incumplido, y otro, que es parte también en ese convenio, le dice, oiga, usted ha incumplido el tratado. Y como ha incumplido, yo le llevo ante el tribunal. Entonces, se busca un tribunal imparcial, el Tribunal Internacional de La Haya, integrado por jueces imparciales. No todos los estados tenemos jueces allí, en el tribunal, o sea, no hay 193 jueces, hay 23 jueces, salas, bueno, no os voy a cansar con esa dimensión. En el ejemplo de Israel, como sabéis, Sudáfrica formuló una demanda contra el Estado de Israel porque los dos son parte, entre otros, en la Convención de Prevención del Genocidio de 1950. Y entendió que hay hechos suficientes para entender que el Estado de Israel, no Netanyahu o el gobierno, el Estado de Israel está incumpliendo esa convención. Y busca la petición de medidas cautelares, a las que se ha sumado, entre otros, también el Estado español. Ese juicio va a durar no menos de 5 o 6 años. No va a durar no menos de 5 o 6 años. No han adoptado unas medidas cautelares melífluas, débiles, no han ordenado la paralización de la actuación militar, y en este momento se comienza a hacer lo que se llama el relato ante el tribunal, pero el precedente de algo similar fueron los Balcanes, donde fue el primer momento en la historia en que dos estados emergentes del desmembramiento de la ex Yugoslavia, Croacia y Serbia, se denunciaron recíprocamente, uno contra otro. O sea, yo era demandante y demandado a Croacia, y Croacia era demandante y Serbia demandado, por genocidio. Es obvio que hubo un propósito genocida en Srebrenica, es obvio que hubo también desde la dimensión Croacia, con menos apoyo croata, menos apoyo militar, un intento también similar. ¿Y qué hizo el Tribunal de La Haya? Decir que no había genocidio, que hubo crímenes de guerra, pero que no hubo genocidio.
no nos podemos detener en el tipo, en la figura del genocidio, que creo que en el caso israelí, por desmanes dialécticos de miembros del propio gobierno, hasta se puede acreditar que hay una vocación y una pretensión, una intencionalidad, más allá del daño físico a niños, a mujeres, a población civil, de realmente exterminar, de dirigirse contra una etnia. Pero veremos qué ocurrirá. Pero eso va a ser dentro de 6 años, o 7, no antes. No antes, no antes. Porque la justicia tal como funciona ahí... Bueno, en el año 90... En el año 90, termino rápido, perdona. En el año 90 se dijo, oiga, estamos creando tribunales ad hoc para dirigentes, pues cuando la crisis de los Hutus y los... las barbaridades estaba recordando también en otro de los estados. Bueno, se crearon 4 o 5 tribunales ad hoc, al estilo de Nuremberg, donde en realidad ya no era dirigirse contra estados, sino contra los dirigentes de esos estados. O contra cargos militares de esos estados, en la medida en que hubieran cometido tropelías en 4 categorías de delitos, entre ellas delitos de lesa humanidad, delitos o crímenes de guerra, atentado contra la población civil, bueno, hechos que tienen, yo creo, desgraciadamente una calificación posible, al menos en el caso de Israel. Y se creó la Corte Penal Internacional de Justicia, que permite llevar allí a dirigentes, personas físicas, particulares, como tal. Pero para eso, tú tienes que ratificar la Convención. Esta Corte, este tribunal, donde ahora mismo tienen orden de búsqueda y captura Putin, por un lado, y Netanyahu, por otro. En el caso de Putin ya con una decisión judicial preventiva, en el caso de Netanyahu, petición de la Fiscalía de la Corte. Para que eso prospere, los estados a los que pertenecen sus dirigentes han tenido que ratificar ese convenio. Es un acuerdo que no han ratificado Estados Unidos, que no ha ratificado Israel, que no ha ratificado China, que no ha ratificado Ucrania. Por poner el ejemplo de lo que ahora estamos comentando, hay 4, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Por qué? Bueno, recordaréis el caso de Couso en Irak. Los Estados Unidos, bueno, es más, Trump retiró la firma del tratado, porque cuando se hace un convenio internacional, tú estampas la firma ornamentalmente, de eso estoy de acuerdo. Pero solo entra en vigor cuando ratificas. Ratificar es ir a tu estado, ir a la Asamblea Nacional en el caso francés, a las Cortes en nuestro caso, al Congreso en Estados Unidos, y votar y ratificar. Solo entonces entra en vigor. Pues Estados Unidos, Trump, no solo no ratificó, sino que retiró la firma, que no tiene elemento simbólico, pero está diciendo, ahí os quedéis. Por cierto, Ucrania también, Rusia también, China también, Israel también. Entonces, claro, para poder detener a Putin o para poder detener a Netanyahu, tiene que pisar suelo de uno de los estados que hemos ratificado la convención y que en auxilio judicial, como el mandato se dirige a las autoridades de todos los estados que hemos ratificado los convenios, si Netanyahu viniera a Madrid, debería de ser detenido por la Audiencia Nacional, que es el organismo competente al amparo del convenio, para ser llevado ante la Fiscalía de la Corte Penal de La Haya. O lo mismo con Putin, que ya ha ido a Mongolia, que ha ratificado la convención, pero que no ha querido aplicarla. Entonces, esa es la dimensión en esa vertiente. Y luego está la dimensión europea, con el Tribunal de Luxemburgo, nuestro tribunal.